Muy buenas tardes. Estamos esta tarde también lluviosa con el periodista y escritor Juan Ramón Rojas. Esta tarde es una tarde muy especial por Jorge Francisco Isidro Luis Borges. Café Besania te da la bienvenida y le da la bienvenida a nuestros contertulios. Juan Ramón, vos que has sido también un estudioso de Jorge Luis Borges, yo siempre he tenido, digamos, alguna duda. El papá de Jorge Luis tuvo hijos, sabemos sí de la mamá, por supuesto, y de sus mujeres, pero el padre. Bueno, tal vez voy a hacer una pequeña introducción con el autor. Sí, Jorge Luis Borges nació en Buenos Aires en 1899 y murió en Ginebra en 1986. Fue poeta, ensayista y narrador. Sí, Jorge Luis Borges, el papá, que era un intelectual brillante, digamos, que parece que Jorge Luis, algunos estudiantes dicen que Borges heredó de él en la biblioteca, que tenía una biblioteca muy amplia, y la tendencia a la ceguera, que todos sabemos, Borges terminó en su vida casi ciego. Tuvo solamente una hermana, Nora, pero la persona que es fundamental en la obra, en la vida de Borges, es su madre, Leonor. Es una señora sumamente longeva, vivió cerca de los 100 años, creo que 95. Esa mujer fue la que lo hizo, luchó porque fuera el escritor que llegó a ser, el intelectual que llegó a ser. Pero eso le aportó, pero también lo apartó del mundo. Borges era un tipo sumamente tímido, le costaba las relaciones con la gente. Incluso la primera conferencia que ofreció, tuvo que pedir a alguien que la leyera, pues no se atrevía a leerla. La timidez fue, con el tiempo, ya después de que murió la mamá y empezó la relación con su esposa, con quien se casó, ya casi en los últimos días de su vida, María Kodama. Eso ya al final de su vida como que manejó, era famoso internacionalmente, era conferencista en las grandes universidades, premios por todas partes, reconocimientos. Sí. Pero esa faceta le costó mucho superarlo hasta que llegó a hacer lo que conocemos de Borges. Jorge Luis. Ahora bien, ¿qué fue lo que pasó con la mamá? ¿Lo tenía muy reprimido? ¿Un gran dominio? Sí, la mamá ejerció un poder sobre Borges. Borges, por ejemplo, hay una musa que fue la famosa musa Elena Canto, que a la que le dedica el Alep. Elena Canto giró en torno a la vida de Borges, y Borges en torno a la vida de ella. Era una mujer bellísima, inteligente, escritora, mucho más joven que él. Y ella cuenta en un libro biográfico, donde se titula Borges a contraluz, donde narra todas las dificultades que tenía ella para relacionar con Borges. Borges era un tipo bastante asexuado, y dice que a veces estaban en un café o un restaurante comiendo, cenando, y Borges se levantaba para llamar a la mamá para decirle dónde estaba y con quién estaba. Era una dependencia, un dominio que tenía ella sobre él. Sí. Bueno, se casó por fin con una uruguaya, duró menos de 2 años de matrimonio. Parece que un matrimonio no consumado, porque Borges quería seguir viviendo en la casa de la mamá. Entonces, él tuvo una vida en ese aspecto bastante limitada. Pero bueno, Elena Canto cuenta muchas cosas de Borges. No, destaca su brillantez como escritor, como persona, como intelectual, pero también la otra parte que destaca, que es la vida, llamámoslo así, también muy
groseramente, muy limitada en el resto de su vida, como de su vida personal, su vida amorosa, que parece que no la tuvo. Ese cuento, el Alep, se lo dedica a Elena Canto, como decía antes, y le regala el manuscrito. Con la condición, estaban en plena momento de relaciones casi platónicas. Le regala el manuscrito con la condición de que no se deshaga de él hasta que él muera. Pero Elena Canto lo vende en una subasta en Nueva York en $25,000 y él ahora está en una biblioteca en Madrid. ¿Sí? Ahí terminó la subasta. Sí, pero antes de que Borges muriera, Borges se dio cuenta de, entre comillas, la traición que ella le hizo por haberse desprendido de ese manuscrito. Pero también ella valora cosas positivas de Borges. Creo que lo pone en su buena dimensión, con sus debilidades como ser humano y también su brillantez como ser humano también, que es extraordinario que era Borges. Claro. Sí. Borges tenía un gran amigo, Bioy Cáceres, bueno, que era todo lo contrario, que lo animaba a él a más a una vida mundana. Sin embargo, Borges siempre se retraía. Sí. Bioy Cáceres fue el gran amigo de Borges. Es con el que se reunía, con quien se reunía para cenar, para tomar los vinos. Borges tenía una vida muy frugal. Claro. Parece que Vargas Llosa lo escribe en un libro, no recuerdo el título en este momento, que él se sorprendió cuando llegó a visitar a Borges para una entrevista. Llegó a una casa, un apartamento muy sencillo, una cama individual, con algunos retratos ahí, la mamá, la hermana, la biblioteca, pero no era un tipo ostentoso. Borges dijo una cosa ahí. A mí el lujo me parece no recuerdo el tema, una miserablez, digamos, un sinsentido. Era un tipo que vivía a su manera. Hasta una gotera tenía, dice Ricardo Piglia en una de las anécdotas sobre Borges. Hagamos una pequeña introducción sobre... La idea es hablar de un cuento, precisamente, de un cuento El Sur. El Sur. Este cuento, previo a la introducción que usted le va a hacer ahí, es un... Borges tiene en su narrativa, pueden encontrar dos corrientes. Una es la fantástica, la literatura, la narrativa fantástica, que es, podemos ubicar el Alep, las ruinas circulares y mucho más, el inmortal. Y la otra es la historia, la narrativa de los cuchilleros, que tiene, por ejemplo, El hombre de la esquina rosada, La intrusa, que muchos estudiosos hablan de que es la nostalgia del intelectual que vive al margen de ese mundo de violencia, de acción, por esa vida de acción que Borges obviamente no vivió. No tenía. Sí, pero que no vivió, pero que sí hay una nostalgia de ese tipo de figura por esa vida que nunca pudo experimentar. Y este cuento Sur es un... Bueno, Borges dice que es el mejor cuento, no sé si será cierto, no. En la introducción del libro, en que incluye en su volumen Ficciones, que es una edición posterior, no la primera, incluye ese cuento, y dice que es un mejor cuento. Dice que se puede leer como, aquí tengo la cita, como es posible leerlo como directa narrativa de hechos novedosos, o también de otro modo. Pero no aclara de qué otro modo. El hombre que desembarcó en Buenos Aires en 1871 se llamaba Johannes Dallmann y era pastor de la iglesia evangélica. En 1939, uno de sus nietos, Juan Dallmann, era secretario de la biblioteca municipal en la calle Córdoba y se sentía hondamente argentino. Su abuelo materno había sido aquel Francisco Flores,
del 2 de la Infantería de Línea que murió en la frontera de Buenos Aires, lanceado por los indios de Catriel. A mí lo que me llamó mucho la atención en este cuento, Juan Ramón, porque nuevamente vos has hecho un trabajo grande sobre Borges. A mí lo que me parecía, que te lo he dicho en algún momento, es que Johannes Dallmann es un autorretrato de él. Bueno, el que se puede llamar, en el cuento hay un referente, el personaje es Juan Dallmann, que es el nieto de Johannes, el pastor sí. Que llega. Juan Dallmann es director de una biblioteca, creo que en la calle Córdoba, que es paralelo a Borges, porque Borges también fue director de una biblioteca. Sí, sí. Juan Dallmann... y coinciden las fechas. Coinciden las fechas, muchas fechas, sí. Sufre un golpe en la cabeza, y bueno, ahí lo hospitalizan, lo operan, y luego le dan la salida. Eso que decías, por ejemplo, que hay un paralelismo entre Juan Dallmann de la historia del cuento y Borges. Borges, coincidiendo con esa fecha, Borges en 1938, subiendo unas escaleras, unos pintores por ahí han dejado un batiente mal puesto ahí y se golpea la cabeza. Y entonces empieza a delirar, y él temía que sufrió una septicemia, lo hospitalizan, le costó recuperarse. Y cuando ya estuvo recuperado, él creía que iba a quedar afectado de la mollera. Sí. Y para recuperarse, él entonces escribió, para demostrar que había vuelto a su estado natural mentalmente, entonces escribió Pierre Menard, autor de Quijote, y que fue uno de los cuentos que se sigue leyendo y que le dio más proyección internacional. En ese tiempo todavía Borges, para esa fecha, 1938, era un autor bastante desconocido fuera de Argentina. En Argentina era conocido, se le respetaba, pero no tenía la fama que llegó a tener internacionalmente, posteriormente con otras obras. Y bueno, es uno de los autores más brillantes que ha tenido América Latina. Claro. Bueno, Dallmann, Juan Dallmann, lo esperan en el hospital, luego le da la salida, toma el tren hacia una estancia que tiene en el sur, de camino. Bueno, no vamos a contar el desenlace porque no se trata de eso. Entonces, Borges, como digo, Borges recupera. Hay un autor que dice que eso que dice Borges, que el cuento se puede leer como una narrativa de hechos reales o como de otra forma que no es clara. Un autor que se llama Emil Rodríguez Monegal, que es uno de los biógrafos más importantes de Borges, dice que ese personaje, ya no Borges, sino el personaje del cuento, el sur, muere en el hospital. Esa otra forma de que dice Borges que se puede leer ese cuento es que Juan Dallmann queda hospitalizado y en su proceso de estado de coma delira y sueña con ese momento donde se enfrenta con unos cuchilleros, un hombre que viene recién salido del hospital, que no sabe manejar un cuchillo, menos pelear con nadie. Entonces, se enfrenta con todas las desventajas que puede tener con tres tipos borrachos acostumbrados a pelear un cuchillo. Y entonces Juan Dallmann muere en el hospital y en sus delirios, ya en su estado final, sueña con que se enfrenta a esos cuchilleros y bueno, pasa lo que el desenlace del cuento. Claro. Ahora bien, en este cuento, El Sur, cuando él cae en ese estado, digamos, catártico, ahí empieza otro cuento. Sí, bueno, las referencias que puede tener uno de Borges en cuanto a que tiene ese paralelismo entre lo que él sufrió, el accidente el golpe en la cabeza, la septicemia que temió sufrir, termina en un cierto momento cuando
o Juan Dalman abandona el hospital. Exacto. Abandona el hospital y va, toma el tren, una ambulancia lo lleva a la estación, toma el tren. Cuando la estación, lo llevan hacia la estación, él va viendo la ciudad, los edificios. Sí, esa parte es una descripción muy bella de la ciudad, claro. Con sus casas viejas, sí, con su despertar, es muy de mañana, la ciudad despertando, un poco añeja. Pero Juan Ramón, ese momento no es el presente, sino es de la memoria de él. Bueno, dicen algunos autores que todo eso lo está recordando él en el hospital. Sí. Digo, hay una segunda lectura. La primera lectura es que el personaje, efectivamente, sale del hospital, toma el tren hacia el sur, hacia la estancia, se baja en un cierto lugar, hasta donde llega el tren, y va a una zona, a un lugar de hospedaje. Se entra al bar a tomarse a comer y a cenar y a tomarse un vino. Un tipo indefenso, totalmente desarmado, y allí desemboca en lo que desembocar cuando se enfrenta con, lo empiezan a provocarlo desde una mesa vecina, empiezan a provocarlo los parroquianos, 3 tipos borrachos, armados, empiezan a provocarlo y hasta que, bueno, viene un desenlace ahí. Esa es la lectura que se puede ser tradicional del cuento. Claro. Que el personaje sale, es el nudo que sale del hospital y toma el tren hacia el sur, hacia su estancia, y sueña con hacer su vida, rehacer su vida, curarse, recuperarse. Y la otra lectura que eso propone este autor, Emir Rodrigo Monegal, es que este personaje no llega a tomar el tren, no llega a salir del hospital, sino que muere en sus delirios, ya en su estado final. Un poco la nostalgia que comentamos antes del intelectual por la vida de acción. Él rememora lo que no rememora porque no lo ha vivido, sino que delira, casi en un estado de pesadilla, lo que podría haber sido él, que salía del hospital y se enfrenta, sale y se enfrenta y muere ahí. No es nada. Es una vida como que la que él sueña de haber tenido, haber muerto en esa forma, no morir en un hospital ahí lleno de vendajes y de mangueras, sino haber muerto enfrentado a unos maleantes, a unos cuchilleros borrachos. En la aventura. En una aventura que él no se la ha buscado, pero que lo obliga a enfrentarla. Ok. Obviamente no vamos a contar como el final, ¿verdad? Porque sino para que la gente lea el cuento del sur. La influencia de Jorge Luis Borges, sí, bueno, José Luis Borges, es un autor brillante. Mucha gente durante su vida y posterior lo ha descalificado a un hombre muy conservador. Él se definía como un anarquista conservador. Sí, él decía que él no quería la democracia. Eso es claro, que él no. Él no estaba de acuerdo. Sí, él le parecía a la democracia un mal menor. Okay. Pero el pan un mal menor. Él no. Entonces, esas posiciones de derecha o muy conservadoras, incluso que recibió un homenaje de Pinochet, eso lo descalificó para que dio argumentos para un sector muy importante de izquierda, no toda, por supuesto, porque mucha gente valora su lo descalificara como autor valioso en la literatura latinoamericana. Pero Borges es un autor que yo creo que uno lo lee, a mí yo lo repaso permanentemente. Tengo una obra, tengo su obra, yo casi toda su obra, y lo he leído mucho. Y como te decía antes, he leído no solamente a Borges, sino muchos autores que han tratado a Borges. Julio Cortázar es uno de esos. Julio Cortázar tiene, sí, Julio Cortázar tiene el primer cuento que publicó Julio Cortázar, que luego lo incluyó en el Bestiario,
La casa tomada. La casa tomada, sí, que dice Jorge Luis Borges, que fue el primer libro que él publicó en aquella revista. Sí, él fue el primer cuento. Borges, él le envió un cuento a Borges para que lo publicara, para que lo leyera. Y Borges muchas veces escribía en la revista Sur. Sí. Y le digo que el cuento estaba maravilloso y que se iba a publicar. Sí. Pero fue una decisión rápida. Y Julio Cortázar siempre reconoció eso, a pesar que Julio Cortázar era un tipo muy de izquierda, incluso bastante radical. Sí. Pero siempre valoró la apertura que tenía Borges, claro, hacia la buena literatura. No, y leía mucho a Borges. Sí, lo leía mucho a Borges, sí. Claro, sí. Tenía su y, pero Borges tuvo influencia, como Fulner tiene influencia en muchos autores latinoamericanos, García Márquez, Vargas Llosa, ellos han reconocido la influencia. Borges tiene también influencia en muchos autores, y incluso en Vargas Llosa. Uno lo sigue leyendo y yo a menudo necesito refrescarme un poco y vuelvo y leo un cuento de Borges y encuentro que es una literatura muy rica. Por ejemplo, yo un cuento que me fascina mucho, bueno, Sur me fascina mucho, las dunas circulares, que la digo mucho. Y para citar algunos, y hay uno que se conoce menos, que es El Inmortal, que para mí es una de las obras más brillantes de Borges. Un cuento donde mezcla lo mitológico con lo histórico, mitológico de la Roma clásica. Sí, entonces es un autor que muy rico, y además la parte de ensayística de él también se ha recogido en varios libros. Y la poesía de Borges, muchos no la consideran tan valiosa, pero yo creo que la poesía de Borges es bastante rescatable, tiene obras muy buenas, y yo creo que se puede leer. Sí, este cuento de Sur, para mí, eso, yo no sé si, como él dice, que es el mejor cuento que ha publicado. ¿Para vos? Para mí no es tal vez el mejor, pero sí, Rodríguez Monegal dice que es un cuento que tiene es más complejo de lo que aparenta leerlo. Sí, es que tiene es un más cuento largo. Sí, tiene más complejidad de lo que aparenta al verlo así, porque tiene esa doble lectura que se puede hacer de Borges, que un poco el paralelismo que establece él con el accidente que tuvo y la caída en el hospital, y la vida de Juan Dalman, que está como decíamos antes, la parte que es posible que usted que uno lee el cuento y piensa que sí, que el personaje muere en determinado lugar, que se enfrenta y la otra parte que se enfrenta con ese cuchillero que lo provocan, y la otra parte que es encerrado en un cuarto de hospital, lleno de vendas, lleno de mangueras. Y su delirio. Y su delirio, hasta que, soñando con esa vida de acción que todo tuvo, y que Borges, parece que la añoró, porque eso se repite en muchos de los cuentos, pero la añoró, pero su timidez, su vida, represión, su vida recluida en libros, el control que tuvo la mamá, y no por solo meter por eso, sino tampoco no creo que tuviera las agallas como para ir a tener una vida distinta. Pero sí, posiblemente hay un poco de eso de la vida paralela. Cuando éramos chiquillos, más bien la mamá uno lo tiraba a la calle. Sí, bueno, lo que pasa es que esa mujer era muy posesiva. Por un lado, ella soñaba que fuera escritor y lo hizo escritor. Luchó porque fuera. Pero por otro... Sí, pero esa otra parte Pero también Borges parece que tiene un trauma de joven. De joven, sí. Increíble. Y entonces se refugió mucho en la mamá, y eso, que la mamá ejercía un control, pero también parece que él compartía esa... Disfrutaba, digamos, de eso. Sí, la aceptaba silenciosamente como algo, como un signo parte de su vida. Como un signo del destino, como un signo que
que tenía que aceptar que la mamá fuera la que guiara su vida, una mujer brillante, supongo, que guiara su vida, hasta Claro. las cosas más íntimas, como eran las relaciones de pareja. Increíble. Borges se enamoraba mucho, era un tipo Era muy enamorado. muy enamorado, se enamoraba de mujeres. Me parece cierto amigo. Siempre mujeres hermosas, bellas, inteligentes, Ajá. pero que no se atrevía a dar el paso. Era ultra tímido, ¿no? tímido, y además, bueno, está Elena Canto, sí, ella dice que cuando le da la mano, es una mano aguada, poco, no era un tipo como que, y era una mujer, además Borges era un tipo, era muy convencional, o sea, era un hombre muy convencional, muy fuerte, sí. Y ella, Borges muy conservador, ella era una mujer de izquierda que escribía en periódicos, claro, brillante y además bella. ¿Sí? Pero ella en un cierto momento se deslumbró de la brillantez de él también. Claro. Pero después se dio cuenta que no, que eso estaba perdiendo el tiempo ahí, que no tenía nada que hacer. Juan Ramón, se nos ha ido el tiempo. Qué rico hablar con vos de estos autores. Para nuestros lectores y oyentes, estamos en un programa para más programas, valga la redundancia, sobre cuentistas. ¿Con qué vamos a seguir? Bueno, vamos a ver, voy a ver algunos autores Okay. y tengo varios ahí en mente. ¿Puedo decir alguno? Bueno, pensaba Digo yo puedo decir alguno, puedo ofrendar, digamos, a Julio Cortázar, tal vez. Por eso Julio Cortázar, sí. Porque yo creo que hay un nexo incluso, y Julio Cortázar lo reconoce, que él tiene alguna influencia de Jorge Luis. El cuento fantástico de Julio Cortázar tiene cierto antecedente en Borges. Y obviamente Borges influyó mucho en la obra de Cortázar, sobre todo sobre el cuento fantástico. Vamos a hacer uno sobre Cortázar. Sí, perfecto. Muy buenas tardes, Café Besania te da las gracias. Mucho gusto. Y muchas gracias a nuestros lectores también. Muchas gracias. Muchas gracias, muy buenas tardes.